utilizando esta unidad, ¿sí? Porque sí es verdad que, por ejemplo, cuando yo estoy viendo algunas estructuras o algunos tejidos, ver las imágenes me aclara bastante, ¿sí? Entonces, les recomiendo eso, que tengan en la mano los cuadernillos, ¿sí? Más allá del TP. Bueno, la primera pregunta me dice, con respecto al tejido óseo, marque la opción correcta. Recuerden que el tejido óseo era uno de los tipos de tejido conectivo especializado, que justamente era el principal componente de los huesos, no el único, ¿sí? Porque recuerden que los huesos en realidad son un órgano, no un tejido. Entonces en un órgano yo voy a encontrar distintos tipos de tejidos, pero sí es verdad que el tejido óseo va a ser el más abundante. Me dice, el periósteo está formado por tejido conectivo laxo. Esto está mal porque no es tejido conectivo laxo, sino denso. Y si ustedes se fijan en la imagen donde tenían ahí un hueso, les mostraba que toda la cobertura interna del hueso, que sería, por ejemplo, en el hueso compacto donde estaban los conductos de Haber, ¿sí? O sea, que ustedes tenían las imágenes del huesito que se veía un corte o un hueso compacto y se veían por adentro los conductos de Haber en las ostionas, que ahí se llama endostio, esa cobertura interna. Bueno, el endostio y el periósteo, que es lo que lo cubre por fuera, está formado por tejido conectivo, dentro de este órgano, ¿sí? Que son los huesos. Entonces, ese periósteo es tejido conectivo denso. Por eso es correcta, y ojo con esto, porque igual me estaba hablando de tejido óseo, después me dice características de los huesos, pero la única correcta, que es verdad que está incrustado en el tejido óseo, es esta opción, que me dice los conductos de Haber están revestidos por endostio, ¿sí? Que es justamente lo que yo les estaba diciendo que buscan en la imagen, o sea, se ve el endostio por dentro del conducto de Haber y por fuera del hueso compacto el periósteo. Después me dice, los osteocitos no se comunican entre sí. No, los osteocitos sí se comunican entre sí, si no el hueso no tendría forma de crecer, por ejemplo, ¿sí? Los osteocitos, por más de que estén fijos, porque la matriz mineralizada de ese osteocito está lleno de hidroxiapatita, y esa hidroxiapatita, que es el fosfato de calcio, me deja como todo tieso, bueno, obviamente yo, para poder justamente comunicar una célula con la otra, tienen que tener como redes, por eso son medias estrelladas los osteocitos, o sea, son células parecidas en su cuerpo celular a las neuronas. Tienen esta forma así como todo deformada, digamos, para permitir comunicarse entre sí y que esos canalículos también los conducten con el vaso central, que es el conducto de Haber. Siempre hablando de un hueso compacto, ¿sí? En el hueso esponjoso, los conductos de Haber no existen porque no existen las ostionas, y el hueso esponjoso tiene como todos los osteocitos comunicados entre sí y en el medio un montón de lagunas o huequitos en los cuales hay médula ósea, ¿sí? Que es otro tipo de tejido que era el tejido hematopoyético. Bueno, y el último me dice el osteocito, al igual que el osteoblasto, tiene como función la secreción de la matriz extracelular. Y esto es incorrecto porque el osteocito no secreta la matriz extracelular, el osteocito es la célula viva que comunica a una célula con la otra, sí cumple con la función de almacenamiento metabólico y obviamente de darle la estructura al hueso, pero la célula que se encarga de darle origen al osteocito y también de secretar la matriz extracelular es el osteoblasto, ¿sí? Y no el osteocito. Y después cuando yo tengo que degradar a ese osteocito porque se murió y lo tengo que remover, utilizo una célula para justamente barrer ese contenido del osteocito que se llama osteoclasto. Profe, ahí a mí me quedó duda porque yo había leído en mi pie de página que decía que los osteocitos eran células óseas maduras ubicadas en lagunas rodeadas por la matriz ósea que secretan y degradan. Y por eso me quedó duda, porque como decía que secretaban también. Sí, pero dice tiene como función la secreción de la matriz extracelular. Vos fíjate que ahí te dice que el osteocito es el que forma la osteona o el que está como célula principal o como componente principal y que en realidad puede, como está en la matriz, y sí, algo de ese calcio, sobre todo porque saca algo de fosfato de calcio para su interior o lo puede liberar y para regular obviamente la compensación metabólica.
pero no es su función, ¿sí? O sea, te dice que están ahí en la matriz, pero están incrustados en la matriz, pero está bien claro que la célula que cumple como función la secreción de la matriz es el osteoblasto, ¿sí? La Marti está hablando, a ver si lo tengo acá. Esperen que la abra. Tenía 16. Ahí la están viendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Dice, osteoblastos tiene como función originar al osteocito y secretar la matriz ósea, ¿sí? O sea, es como su función. Sí es verdad que el osteocito es la célula madura que rodea a la matriz, entonces la misma matriz, obviamente hay parte de esa matriz que la pueden secretar y que la pueden degradar, pero no va a ser su función, ¿sí? O igual que el osteoclasto es la célula que se encarga, digamos, de ser fagocítica y o sea, de degradar el contenido de la matriz y al osteocito también. Por eso me hice reabsorber el tejido óseo. El tejido óseo, que está formado principalmente por osteocitos, es degradado gracias a esos osteoclastos. ¿Sí? Sí, la que yo les decía, bueno, acá creo que se ve bien. No, en esta no era. Donde se ve el endosteo y el periósteo. Bueno, en esta se los nombran en el texto, pero ven, esa cápsula protectora que estamos viendo acá, o sea, esto que se ve por acá, es el periósteo, donde dice cápsula protectora. El recubrimiento del conducto, digamos, de Haber sería como esta parte interna. Este vasito de acá es el conducto de Haber. El tapiz interno sería todo el que rodea internamente y es el que yo voy a llamarle a ese recubrimiento endosteo. Que fíjense que era exactamente lo que decía la opción, ¿sí? Es lo que reviste al conducto de Haber. O sea que de última, si te genera duda, te digo, a ver, Marti, porque esta pregunta es una pregunta de examen de la FACU, o sea, y la FACU la considero así. Si tengo que buscar de última lo más correcto, si tengo duda entre esto y oye, el osteocito en realidad tiene como función defender de alguna manera la función o la homeostasis del tejido óseo, pero sí o sí el revestimiento interno del conducto de Haber es el endosteo, y esto no hay duda, ¿sí? O sea, de hecho no hay otro componente que recubra esto, ¿sí? El revestimiento es el conducto de Haber. ¿Se entiende? Sí, profe, a mí me había quedado duda, pero ya lo entendí. Sí, igual está bien tu duda, Marti, es sumamente válida porque es re tramposa la pregunta. O sea, si no sería de la Facultad de Medicina, sí, yo te diría que hasta la redacto de vuelta, pero siempre, bueno, buscamos esa cuestión de a ver cuál es la más correcta que yo pueda considerar. Bueno, vamos a la 2. En la 2 me dice marcar la opción incorrecta respecto a las uniones celulares. Las uniones estrechas, dice, no permiten el ingreso ni la salida de sustancias. ¿Está bien? ¿Quiénes permitían el ingreso y egreso de sustancias? ¿Cuáles eran las uniones que permiten ingreso y egreso? Y las comunicantes. Bien, solo las comunicantes, ¿sí? Que por eso es verdad esta primer parte que me dice la unión comunicante o en hendidura permite la comunicación entre dos células, ¿sí? Pero me dice que la estructura que tienen en el medio es un desmotúbulo, que esto está mal. ¿Quién tenía un desmotúbulo? ¿Se acuerdan? Este no está más bonito. ¿Quién tenía desmotúbulos? ¿Se acuerdan? ¿No son las de anclaje? No, no. Es que no está en esta unidad, por eso les digo si se acuerdan, ya que estuvimos repasando antes del global. ¿No se acuerdan? ¿Cómo se unían las células vegetales entre sí?
¿No se acuerdan cuáles eran las uniones? Con la Entre una... laminilla, ¿no era? Que la rodeaba. Bueno, esa, bien, Nacho, eso está en el medio, perfecto. O sea, eso es lo que pegotea, de hecho, una célula a otra, tiene la laminilla media. Pero de pared a pared, ¿cómo hago para comunicar una célula con la otra? Porque las plantas también forman tejidos. Plasmodesmo se llamaba la unión de una célula vegetal, ¿sí? Que iba desde una célula vegetal hacia la otra. Bueno, el plasmodesmo tiene adentro un tubito que se llama desmotúbulo y que me comunica un citoplasma de una célula vegetal con la otra. O sea, la única unión que comunica una célula animal con la otra es esta, la unión comunicante. La unión comunicante no existe en los vegetales, porque los vegetales tienen pared, en cambio estos tienen membrana, entonces yo puedo unir dos membranas entre sí, como en una célula animal acá, ¿sí? Una unión comunicante. En cambio una célula vegetal con la otra célula vegetal no la puedo unir membrana con membrana, entonces se unen a través de un plasmodesmo y el plasmodesmo adentro tiene un tubo que se llama desmotúbulo, que para colmo el nombre es parecido a desmosoma y en realidad es porque cuando las describieron pensaron como que era parecida una con respecto a la otra, pero después se dieron cuenta que los desmosomas no comunican una célula con la otra en el caso del animal, en cambio el plasmodesmo sí, ¿sí? Así que por eso les dice como dato distractor esto acá, que les dice, tienen una estructura llamada desmotúbulo, ¿sí? No existe el desmotúbulo en la unión comunicante, de hecho tampoco existe en el desmosoma, sino que existe en un tipo específico de la célula vegetal con pared que comunica a través del plasmodesmo. Comunica, de hecho, de un aparato de Golgi al otro de la célula prácticamente, o sea, comunica ambos citoplasmas, ¿sí? Entonces, esta era la incorrecta por esto. Es verdad que es la única que comunica, es verdad que la unión estrecha no permite el ingreso de sustancias, de hecho el desmosoma, la célula adherente ni ninguna otra permite la comunicación. Después me dice, los semidesmosomas anclan epitelios a la matriz extracelular. El hemidesmosoma ancla un epitelio hacia la matriz, ¿por qué? Porque tengo que anclarlo. ¿Con quién se une ese hemidesmosoma? O sea, ¿qué une? ¿Qué parte del epitelio? Está asociado con los filamentos intermedios. Bien, está asociado con los filamentos intermedios porque recuerden que el hemidesmosoma es como la mitad que esto. ¿Sí? O sea, por más de que no esté en esta gráfica o en esta lámina, en realidad el hemidesmosoma es como una plaquita esta que va acá y que se está enganchando con esto. ¿Cómo se llamaba esto? A la célula y a la matriz está enganchando, ¿no? Bien, ¿y cómo se llamaba esta partecita de la matriz? Está bien pegada a esa célula. La lámina basal. Bien, la lámina basal. Recuerden que la lámina basal está adherida en una membrana basal, pero que solo esa partecita forma parte. Esperen que busque, porque tenía una imagen acá. Solo la lámina basal solo forma parte el primer segmento de esta membrana basal, porque esta lámina reticular ya es tejido conectivo, ¿sí? Pero esta partecita que yo tengo acá, la lámina basal, se considera matriz extracelular porque es acelular, ¿sí? Quiere decir que está cerca de las células, pero no está formada por células, sino que está formada, como me dice acá, con laminina, con colágeno. Entonces permite la inserción. En esta superficie basal de la célula está el hemidesmosoma que me ancla a la lámina basal. ¿Sí? Ojo con esto, no se confundan lámina basal con membrana basal porque no es lo mismo. O sea, no es sinónimo la palabra. Bueno, y en la última me dice, los desmosomas tienen como función reforzar tejidos sometidos a la tensión mecánica, que es justamente la función, porque como decía recién la Marti, el hemidesmosoma tiene en realidad filamentos intermedios. Sí, perfecto, y el desmosoma también, y la zónula adherens, al tener filamentos actina, está en la zona un poquito más de arriba, entonces no resiste tanta tensión como el desmosoma, pero estas dos estructuras
son las estructuras que más resisten la tensión mecánica. El desmosoma de la fuerza de células a nivel lateral y el hemiesmosoma para que no se desprenda desde la lámina basal. Pero ambos tienen una participación muy importante en la tensión mecánica. ¿Por qué? Porque están formados justamente por filamentos intermedios. Bueno, vamos a la 3. Y en la 3 me dice, seleccione la opción incorrecta. La primera me dice glándulas gástricas, epitelio cilíndrico simple. ¿Esto está bien o está mal? ¿Se acuerdan cuáles eran las glándulas gástricas? Esta era la que tenías duda, no me acuerdo quién dijo que tenía dudas en esta. Marty también, ¿no? Sí, yo tengo duda por las glándulas salivales porque esa me había parecido incorrecta también. O sea, las dos, la B y la C. O sea, terminé marcando la C, pero la B también me había parecido incorrecta. Bueno, ojo con las glándulas. Las glándulas es verdad que la mayoría de las veces tienen justamente epitelio cilíndrico o cúbico porque se encargan de la secreción, digamos. En el caso de las glándulas gástricas, como muchas células que se encargan de la secreción únicamente como una célula caliciforme, igual está incrustado en el mismo epitelio. Y desde la parte digamos, desde donde empieza el estómago, que es el cardias, hasta el ano, salvo la unión anorrectal, tenemos epitelio de tipo cilíndrico simple, ¿sí? Por eso en el cuadrito, ¿ven qué? Acá. Por eso en el cuadrito me sale, digamos, como función principal en epitelio cilíndrico o columnar simple, todo el revestimiento, ¿sí? ¿Ven? Revestimiento gástrico, revestimiento de las glándulas gástricas, revestimiento de todo el tracto, salvo la unión anorrectal, que fíjense que es una excepción, porque es epitelio, digamos, cilíndrico, pero estratificado, ¿sí? Ay, profe, o sea, como dice ahí, cuboide o cúbico estratificado, dice el conducto excretor de glándulas salivales, por eso Claro. yo me confundí ahí. O sea, Sí, no pero entiendo cuál sería. sí, porque vos fíjate que si vos te vas a al cúbico o al cúbico simple, en realidad te encontrás nada más en el cuadernillo acá, o sea, en los ejemplos de Curtis, la superficie del ovario o los túbulos renales. Sí es verdad que nosotros les pusimos que muchos tipos de glándulas pueden tener este tipo de epitelio, ¿sí? O sea, que las glándulas son bastante, o sea, o entran en conflicto justamente porque hay bastante variedad dentro de los tipos de glándulas, y hay algunas que son epitelio cilíndrico simple, otras cúbico simple, otras cúbico estratificado, y otras epitelio cilíndrico estratificado. Pero ojo esto también igual, que cuando yo digo conducto excretor, no significa lo mismo que la glándula en sí. ¿Sí? Son dos cosas distintas. El conducto excretor es lo que permite que la glándula salga hacia el exterior, el tubito, y la glándula es la parte de abajo en la cual se encarga de secretar. Las glándulas salivales tienen una forma así como zigzagueante bastante particular. Sí es verdad que en el apunte de clase tenían algunos ejemplos, que esto también es importante que se lo sepan, y les decía que algunos de los ductos de estas glándulas exócrinas, como pueden ser las glándulas salivales, pueden también ser cúbicos simples, además de las que eran cúbico, ¿sí?, estratificado. Como en este caso particular, la facultad me pide los conductos de las glándulas salivales como que me estudie como importante. Ahora, sí es real, y no hay excepción, de que los túbulos renales nunca tienen epitelio cúbico estratificado. El túbulo renal es un lugar en donde se secreta y donde hay un intercambio también de, digamos, de sustancias, a veces se absorbe y a veces se secreta hacia el exterior. Entonces hay zonas en donde el epitelio plano se hace simple, como en el asa de Henle y en la cápsula de Bowman, y después en todas las otras partecitas digamos, en el túbulo colector, en el túbulo proximal, distal, siempre hay epitelio cúbico simple, ¿sí? Nunca hay estratificado. No es como las glándulas que a veces pueden ser cúbicas, a veces cilíndricas, a veces, y van a encontrar como un montón de variedad. O sea, no hay duda que esta es la incorrecta, aunque el ejemplo concreto, porque me decía ducto de una glándula exócrina y era como muy general,
la glándula salival es verdad que es exócrina, yo podía hacer esa relación, porque cuando me clasifica glándula exócrina y endócrina, yo digo, la exócrina es la que excreta hacia el exterior o hacia el interior de un tubo digestivo, y la glándula salival es ese caso, o sea, que es una glándula exócrina. No había dudas que en el túbulo renal nunca existe excepción. Y después el otro me dice revestimiento del intestino epitelio cilíndrico simple, que está bien. A ver, yo les digo una cosa, chicos, es muy, muy, muy común que la facultad pregunte ejemplos de los tipos de epitelios. Y generalmente cuando ustedes están viendo tejidos en esta unidad, se quieren meter un corchazo en la cabeza, porque dicen, ¿cómo mierda me voy a acordar de todo esto, de todos estos ejemplos? Porque son cuestiones abstractas hasta ahora. Es como que lo único que hemos visto es la clasificación de tejidos y chau. Pero a ver, ahora empezamos cada uno de los sistemas. Entonces, cuando empezamos a ver, por ejemplo, vamos a digestivo, y vamos a ver a digestivo, vamos a ver cómo es una glándula, y vamos a ver cómo es el estómago, entonces en cada una de esas me dice, el tapiz interno tiene tal epitelio, y es como que en cada una de las unidades vuelvo a repasar muchos de estos datos, no les digo todos, muchos, porque hay algunos que no les ha parecido como muy importante o trascendental ponerlo en curso y directamente piensan que se van a acordar nada más de la unidad de tejidos, que igual es válido, o sea, yo después cuando veo ese sistema digo, a ver, para ahora estoy viendo digestivo, entonces, ¿cuáles son estas glándulas exócrinas? ¿Dónde están? El epitelio de todo este trayecto, ¿cómo sería el de acá? Por eso a mí me gusta mucho decirles siempre y transmitirles, porque los que han hecho esta experiencia son los que más retienen los ejemplos de tejidos, que hagan un recorrido mental por cada uno de los sistemas de órganos y traten de ver qué tipo de epitelio hay. O sea que ahora estudiaron un montón de ejemplos aislados, pero por ejemplo, me voy a digestivo y digo, bueno, va entrando, qué sé yo, el alimento en la boca. ¿Qué epitelio tengo en la boca? ¿Qué epitelio tengo en la faringe? ¿Qué epitelio tengo en el esófago? Y hago todo el recorrido. Después hago lo mismo con respiratorio. ¿Cómo va cambiando el epitelio en base a la función? Porque al fin y al cabo, chicos, esto es muy importante, porque en realidad los epitelios responden a una funcionalidad de ese tapiz interno. O sea, yo tengo un tapiz interno con un epitelio plano estratificado, cúbico o cilíndrico, o con muchas capas o con pocas capas, de acuerdo a la función que cumple ese revestimiento. Yo no puedo tener una piel en donde la epidermis sea una capita finita o una capita secretora. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de la epidermis? Y es mi capa y barrera contra el exterior. Tengo que tener todas las capas que puedo. Hay un montón que están chatas y que están muertas y por eso son como grandes bolsas de queratina y chau. Pero es porque cumplen una función justamente para revestir. Entonces, ahí se nos van a ir ordenando un poquito más las ideas, ¿sí? Pero como te decía Marti, porque era tu duda, pero para cualquiera que le haya quedado la duda, esto entraba, digamos, dentro de la clasificación de epitelio cúbico simple por las excepciones que figuran, no las excepciones, sino los ejemplos que figuran en el, ¿cómo se llama? En el apunte de clase, donde me dice que las glándulas exócrinas pueden tener, y los ductos o las conducciones de esas glándulas exócrinas pueden tener epitelio cúbico simple, pero nunca el túbulo renal va a ser cúbico estratificado. Siempre eso, plano, simple o cúbico simple, durante todo el trayecto de la nefrona. Bueno, vamos al 4. En el 4 me dice que marque la opción correcta. Dice, se caracteriza por el orden en la distribución de las miofibrillas de actina y miosina en forma de bandas o estrías. No, justamente no es el ejemplo del músculo liso, ¿sí? El músculo liso es el que se caracteriza por no tener bandas o estrías porque no tiene en realidad los sarcómeros ordenados. O sea, tiene bandas de actina y de miosina y son proteínas contráctiles, pero no tiene este orden de los sarcómeros entre sí para darme esta estructura de estriación. Es un músculo involuntario, pero a veces puede ser voluntario. Bueno, mira, Marta, y si las otras te generaron duda, imagínense, o sea, si yo tengo que marcar la correcta, yo a esta para mí es re correcta, ¿eh? O sea, si no fuera porque la facu la marca incorrecta, porque aquí hace diferencia voluntario y involuntario. ¿Qué ibas a decir, Julie? No, que sí, yo tenía muchas dudas en esa porque no me en la clase dijo que en algunos momentos podía llegar a ser voluntario y no sabía Totalmente. si era correcto o no.
Totalmente, es re confusa esa porque justamente esto voluntario e involuntario encima es una nomenclatura sumamente vieja, o sea, hoy no se usa más el tipo de inervación que tiene, ¿sí? No sé qué ibas a decir, Marti. No, sí, que a mí también esa me había generado duda, pero en realidad no la terminé marcando porque como la mayoría de las veces era involuntario, dije, bueno, no, seguramente que no, que está mal. No es. Bueno, a ver, es verdad que el músculo liso no tiene, digo, sus fibras, digo para descartarlas, ¿no? Para que ustedes hagan el pensamiento. Es verdad que las fibras no son binucleares porque son mononucleares, o sea, tienen un solo núcleo el músculo liso, o sea, que esta sí o sí la descarto. La contracción en este tipo de músculo justamente es helicoidal, porque logran, ¿sí? En realidad, porque digamos lo voy a considerar como helicoidal, porque no es lo mismo contraer a todo el músculo ordenado a través de los sarcómeros que a través de la contracción de la actina y la miosina que está en el citoplasma. Entonces justamente hace una torsión que hace que la célula que tiene forma de hoja o usada haga esto y se enrosque, ¿sí? Entonces ese enrosque así es lo que dice la contracción es de tipo helicoidal. Es verdad que en esta no hay duda que es la correcta, porque no tiene otro tipo de contracción la fibra muscular porque no tiene estriaciones. Pero esta, como les digo, si yo considero la nomenclatura de cuando yo nombraba el músculo voluntario e involuntario, sí, es verdad. Es un músculo, digamos, involuntario que a veces yo puedo tener el control y puede ser voluntario, pero ¿desde qué punto de vista se los da? Y esto es porque Curtis hace una nomenclatura como bastante más vieja, porque es más viejo el libro. Y antes no se lo llamaba inervado por el sistema nervioso autónomo y por el sistema nervioso somático, sino que el sinónimo de decir sistema nervioso autónomo era involuntario y sistema nervioso somático era voluntario. Entonces se supone que cuando yo hablo de esto, ¿sí? De un músculo involuntario, estoy hablando de inervación del sistema nervioso autónomo. Y es verdad que era siempre involuntario y nunca puede ser voluntario. ¿Cuándo se descubrió esto? Y cuando empiezan a avanzar algunas estrategias paralelas, incluso algunas, digamos, algunos conocimientos paralelos, como no me acuerdo si ustedes cursaron conmigo esta parte o lo cursaron con la Dani, pero decir, a ver, algunas estrategias como Reiki o yoga, en donde se empiezan a mover músculos internos, no sé, a agilizar el movimiento intestinal. Entonces, cuando empezaron a ver todo esto, dijeron, bueno, pará, entonces no es tan involuntario. O sea, también puedo ejercer algo de voluntad para moverlas y por eso se dejó de usar la palabra involuntario o voluntario. Pero la forma en la que lo toma Curtis, la reacción, es como si yo dijera involuntario sinónimo de sistema nervioso autónomo y voluntario sistema nervioso somático. Aunque la palabra en sí, voluntario e involuntario, en el léxico común significa otra cosa, ¿sí? Entonces, tómenlo así cuando hace referencia a un músculo, entre voluntario e involuntario. O sea, no de voluntad, sino de la clasificación. De acuerdo a la clasificación, el músculo liso nunca puede ser voluntario, ¿sí? No es voluntario, porque no está inervado por el somático. Pero ahora, en el léxico común y no biológico, ¿puede por voluntad moverse? Sí, y por eso se dejó usar el término. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Les hemos puesto preguntas retramposas a propósito, chicos, porque la Facu suele ser bastante tramposo en esto y uno es una unidad que por ahí pasa, la de tejidos y sistema osteoartromuscular. Y cuando llegamos al final encima, hemos visto estas unidades hace mucho tiempo y se olvidan de repasarlas. Dicen, bueno, la de tejidos tenía que ver un par de ejemplos de tejidos y listos. Y no, la verdad es que son bastante enroscadas, digamos, los tipos de preguntas que les pueden hacer de estas unidades. Así que siempre repásenlas porque tienen conexión, sobre todo esta de tejidos, con las unidades que vemos a continuación. Bueno, me dice sobre las partes de una neurona todo es correcto, excepto. La primera dice, dentro del cuerpo celular se encuentra el núcleo de la neurona, está perfecto. Los nodos de Ramier son los espacios del axón que no presentan mielina. Recuerden que justamente el oligodendrocito es la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, porque se diferencian nada más por nombre, son las que envuelven en el axón y forman como toda una banda que se ve de un color blanquecino gracias a esta sustancia grasosa que es la mielina,
y entre medio de estos bolos, ¿sí?, de mielina, aparece un espacio en blanco, que en realidad es la ausencia de esta sustancia, y esa ausencia de esta sustancia es lo que yo llamo nodo de Rambier, y es el punto en el cual va haciendo una conducción saltatoria el impulso nervioso, que igual la conducción del impulso, cómo hace y todo eso, lo vemos obviamente en la unidad 18, que es la unidad de neurona y de tejido nervioso, que vamos a ver todo el funcionamiento. Después me dice, las dendritas son las encargadas de recibir los estímulos de las neuronas. Está perfecto, porque justamente las dendritas es donde hay el contacto, ya sea una sinapsis, que vamos a ver que es el contacto de tipo química o de tipo eléctrica. O sea, puede haber un contacto estrecho entre uno y otro, en donde hay una unión nexus, y van a hacer una conducción de tipo eléctrica, y en muchas hay un pequeño espacio que se llama hendidura, a través de la cual se comunican por la liberación de sustancias químicas que son los neurotransmisores. Pero sí es verdad que reciben los estímulos, ¿sí? Siempre la dendrita recibe, siempre el axón o el cono terminal es en donde pasa esa información a la siguiente célula o al órgano efector. Y después la DM dice, las células de Schwann son las encargadas de producir la mielina en el sistema nervioso central, y esta es la que está mal, porque como dijimos recién, la célula de Schwann tiene esta función en el periférico. En el central se llaman oligodendrocitos. Bien, la pregunta 6 me dice, con respecto al epitelio glandular, marque la incorrecta. La dice, puede clasificarse en uni o pluricelulares, ¿sí? A ver, es verdad que si yo tengo glándulas, las glándulas se pueden clasificar bajo distinto tipo de nomenclatura. Es verdad que las más comunes son exócrina, endócrina o el tipo de secreción, pero si se fijan en la clasificación les salía también la clasificación como uni o pluricelulares. Después, de acuerdo a los tipos de secreciones, es verdad que pueden ser merocrinas, apócrinas y holocrinas, pero la SEM hizo un ejemplo de glándula merocrina, es la glándula mamaria. ¿Se acuerdan qué hacía la glándula merocrina? ¿Cómo secretaba la glándula merocrina? ¿Se acuerdan? Si se fijan, dentro de los tres tipos de secreción, la merocrina era la que liberaba parte, digamos, del contenido que liberaba la célula hacia el exterior, pero sin romper o sin lesionar la membranita de la glándula. O sea que en realidad es solo un producto, por eso todo el tiempo se puede estar excretando, como lo hacen las glándulas salivales. Las glándulas salivales son un tipo de glándula merocrina. ¿Por qué? Porque en realidad no parten parte de su célula para reponer la secreción. En cambio, la glándula mamaria era un tipo de glándula apócrina, en la cual lo que yo hago es perder parte del contenido de la membrana apical de la célula en la secreción. Entonces, una vez que la célula va a necesitar secretar de vuelta, tiene que volver a regenerar esa membrana apical. Por eso una mamá, cuando está dando de mamar a su hijo, después de que se secreta toda esa cantidad de leche, se tiene que esperar como 2 o 3 horas hasta que se repongan esas glándulas mamarias, vuelvan a secretar esa membrana apical, y gracias a eso puedan justamente formar parte de la secreción, digamos, o sea, formar parte de la leche y volver a restituir la célula para volver a formar nuevamente el mismo contenido de secreción. Y después me dice, un ejemplo de glándula holocrina es la glándula sebácea, que esta sí es el único ejemplo que les da de glándula holocrina, porque es la que pierde todo el contenido. O sea, toda la célula se va junto con esa secreción en el sebo. El sebo son como cuando apuertan un granito, un punto negro, que ven que les deja como el agujerito, el hueco. Bueno, pregunta 7 me dice, marque lo incorrecto respecto a las uniones estrechas en el tejido epitelial. La primera me dice, se encuentran en los tejidos como vejiga, riñón e intestino. Está perfecto, porque las uniones estrechas son las que sellan y las que no permiten las filtraciones. Entonces, obviamente, lo voy a tener en órganos huecos. Después me dice, tiene proteínas formadoras de canales. No, no hay canales. Las uniones estrechas son herméticas. Sí hay proteínas integrales como la clodina y la claudina, pero no forman canales, sino que forman justamente un cierre hermético alrededor de cada célula, y se les denomina también sonula occludens. 8. ¿Qué es correcto del epitelio pseudoestratificado?
me dice, el más característico es el pseudoestratificado ciliado en la tráquea y en las vías aéreas o respiratorias superiores. Sí, perfecto, que me dice tráquea y bronquios en la primera parte. Recuerden que el pseudoestratificado, como me dice acá, se apoyan sobre la membrana basal y los núcleos se encuentran sobre distinto nivel. Entonces, al estar apoyados sobre la lámina basal, pero los núcleos en distinto nivel, el pseudoestratificado es un epitelio simple, pero parece estratificado, ¿sí? Es como un trucho estratificado. 9. Con respecto al tejido conectivo, todo lo siguiente es correcto, excepto. La principal función del tejido conectivo es la unión de otros tejidos, ¿sí? Y es verdad esto, porque justamente, a ver, el conectivo viene la palabra ahí, de conectar. Entonces lo que yo hago es unir o conectar entre distintos tipos de tejidos, ya sea algunos con una matriz más dura u otras con una matriz como más blandita, pero lo conecta uno con el otro. La beba dice, protege a los órganos y le da soporte a las sustancias. Sí, también, porque no solo conecta, sino que si yo veo el hueso protege, el cartílago protege, y digo, estoy nombrando órganos, pero que su principal componente es un tipo de tejido conectivo. ¿Consta de células muy separadas entre sí inmersas en una abundante matriz extracelular? Sí, puedo considerar que sí. Recuerden que hay una única excepción de tejido conectivo que no tiene matriz abundante, que es el tejido adiposo, pero es la única excepción entre todos los demás que existen. Pero la ADM dice la matriz extracelular del tejido conectivo es similar en todos los tipos. No, o sea, ¿qué va a ser similar? Imagínense, tengo matrices líquidas como en la sangre y después otras re duras, como en el caso del hueso, u otras que tienen resistencia aunque tengan hidratación, como pasa con el condritin sulfato dentro del cartílago. Así que no, o sea, del mismo tipo seguro que no es. La 10 dice, cuando un epitelio posee cilias en su zona apical, decimos que su función principal es, si tiene cilias de esto que me estamos marcando acá, y va a ser la conducción, barrer, o sea, separar el contenido, absorber no, porque el cilio se mueve, sostén menos, no tiene nada que ver, y secretar es la forma de la célula cilíndrica, pero no los cilios. Si me hubiera dicho microvellosidades, sí podría haber sido la absorción, ¿sí? Pero en este caso los cilios conducen y barren determinadas partículas hacia un determinado punto. La pregunta 11 me dice, las siguientes son afirmaciones referidas a la integración de las células, de las distintas estructuras, que componen al músculo esquelético. Marque la incorrecta. La primera me dice, el músculo esquelético se compone de células musculares individuales, que son células cilíndricas, sí, por eso se le llama fibra muscular, frecuentemente de muchos centímetros de longitud, sí, puede llegar a medir 10, con numerosos núcleos, sí, son todas multinucleadas. Cada fibra muscular está constituida por muchas unidades cilíndricas, las miofibrillas, son muchas, más o menos en una fibra muscular encontramos de 1000 a 2000 miofibrillas, que contienen proteínas contráctiles que van desde un extremo hacia el otro de la célula. Perfecto, y por eso se acortan todos de forma sincrónica. La miofibrilla está dividida en segmentos, que son los sarcómeros, constituidos por filamentos gruesos y delgados que delimitan o están delimitadas por las líneas Z. Bien, cada sarcómero se lo ha definido como que va de una línea Z a una línea Z. ¿Le podría haber puesto desde otro punto? Sí, seguro, pero se lo determina así. Un sarcómero es de donde termina un filamento de actina o los filamentos finos y empiezan desde el otro punto, ¿sí? Por eso de línea Z a línea Z. En la D dice el sarcómero se compone de filamentos gruesos y finos que están formados por dos proteínas globulares, miosina y actina respectivamente. Es verdad que la miosina es un filamento grueso, es verdad que la actina es un filamento fino, pero la actina es una proteína globular, la miosina no, es una proteína fibrilar. Por eso en la imagen, que si bien la tienen en el anexo la imagen, pero en la imagen se ve que son como de forma en fideíto, ¿sí? Fibrilar, ¿sí? No como me dice acá de esta forma globular. Bueno, la 12 me dice, los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función determinada. En los animales existen 4 tipos de tejidos principales, epitelial, conectivo muscular, bien. Cada uno de ellos presenta clasificaciones de acuerdo a su estructura y su función, pero sin duda el que presenta más diversidad es el tejido conectivo, ¿sí? Me pide que marque la opción
incorrecta. La primera me dice el tejido conectivo laxo, se lo encuentra debajo de los epitelios que revisten órganos como el epitelio del intestino. Sí, en realidad me podrían haber puesto esto, me podrían haber puesto un montón de otros ejemplos, porque recuerden que el tejido conectivo laxo está debajo de cada uno de los epitelios que recubren las cavidades, o sea, la única excepción es la epidermis, que debajo el conectivo subyacente es la dermis y no es laxo, pero todos los demás tienen tejido laxo. Por ende, acá me dice se lleva a cabo la respuesta inmunitaria y se depositan nutrientes para la absorción. Y sí, ¿por qué me dice se lleva a cabo la respuesta inmunitaria? Porque van a salir los glóbulos blancos de las células que vimos de tejido sanguíneo, ¿sí? Los basófilos, los neutrófilos, todos los que participan en la respuesta inmunitaria, van a salir desde los vasos sanguíneos. ¿Y dónde están los vasos sanguíneos? En el conectivo subyacente, porque el epitelio no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Y por ende, dice, se depositan los nutrientes para la absorción. Y sí, lógico, porque no voy a poder absorber nada desde un epitelio que no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, es el tejido conectivo el que me permite justamente que se lleve a cabo ahí el proceso de absorción. En la C me dice, el tejido denso regular se caracteriza por múltiples fibras de elastina ordenadas en forma paralela que aumentan la resistencia a la tracción. No es de elastina, es de colágeno, ¿sí? Se le llama denso regular por la densidad ordenada que tiene de fibras de colágeno, que es de este color blanco nacarado, por eso tendones, ligamentos, aponeurosis, mesenterios, son todas estructuras formadas por tejido conectivo denso regular. Y después me dice el tejido denso irregular, está formado, ahí sí me aclara, por tejido, o sea, por fibras de colágeno, y su ubicación es la dermis. Esto está perfecto y es justamente la ubicación del denso irregular la única que tienen que conocer, ¿sí? O que, digamos, que identificar. Bien, en la 13 me dice marque la opción correcta sobre el tejido cartilaginoso. En el feto dice, forma los primeros huesos. Y sí, está perfecto porque justamente me dice que el tejido cartilaginoso puede ser el lugar en el cual después se va a transformar ese lugar en un segmento osificado en donde va a aparecer realmente el tejido óseo, ¿sí? Y esto pasa justamente con los primeros huesitos del bebé, incluso hasta cuando nace hay algunas estructuras óseas que todavía no se osifican y son cartílagos, como la mollerita del bebé. ¿Vieron cuando él tiene el agujerito acá que dicen es una zona muy sensible? Y sí, porque tiene una pequeña lámina de cartílago, pero todavía no se forma el hueso. O en los huesos largos. Los niños siguen creciendo porque en los huesos largos el punto de unión está formado por cartílago. Ahora me dice, contiene condrocitos, bien, que secretan una matriz muy extracelular, muy especializada, sólida, firme y con muy poca elasticidad. No, es verdad que es especializada, es verdad que es sólida, es verdad que es firme, pero también es elástica, ¿sí? Es elástica y tiene un montón de hidratación, por eso se ve bien blanca. Y de hecho, más allá de lo blanco del colágeno, que la hace sólido y resistente, tiene mucha elastina, ¿sí? Entonces, está como endurecida con un matriz que es un proteoglucano, pero que está en realidad lleno de minerales, como es el condritin sulfato, pero tiene mucha elastina para justamente permitir la elasticidad y por eso está el cartílago ahí uniendo entre los huesos, porque es más elástico. Entonces, al ser elástico, yo puedo doblar en una articulación, doblar y que vuelva a su lugar. Si esto sería hueso, sería un desastre, chicos. Cada vez que moveríamos una articulación, sería lijando, no sé, llegaríamos a los 10 años de vida y ya no nos quedarían segmentos de contacto en las articulaciones. Después me dice, es vascular e inervado, y no, recuerden que el tejido cartilaginoso, y por eso se ve bien blanco, esa vascular, o sea que no llega al tejido sanguíneo, sea la cápsula protectora, pero no al interior. Y después me dice, la matriz es rica en proteoglucano, condritin sulfato. Ah, no, perdón, me está preguntando, no, sí, está bien. Es avascular, inervado, sí, inervado es que llega los nervios, ¿sí? La matriz es rica, pero esto también está bien, che. En el proteoglucano con el sulfato. Esto también está bien, chicos. O sea, esto sí tiene dos opciones correctas. Ya le voy a avisar a la Dani que armó el TP para que lo corrija. ¿Fosfato o sulfato? Ah, sí, es que yo leí sulfato. Está bien, perdón, no está. Está bien, gracias, Marti. Sí, es condritin sulfato. El fosfato de calcio forma el hidroxapatita. Lo que pasa es que yo leí en mi cabeza condritin sulfato.
Está bien, entonces la única correcta es la A. Estas matrices mineralizadas son los principales lugares de reserva de los nutrientes, ¿sí? Sobre todo el hueso con el calcio. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este proteoglucano, o sea, este conductin-sulfato con la hidroxiapatita que tiene fosfato de calcio? Porque son grandes reservas minerales, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que es más rígido el de sulfato Sí, de eso calcio. seguro. Sí, sí. Pero ¿por qué, por ejemplo, osifica? O sea, cuando ustedes encuentran un registro fósil, ¿sí? ¿Por qué queda la parte del hueso y no del cartílago? ¿Por qué uno queda como fósil y el otro no? Por lo que tiene calcio. Bueno, no solo porque tiene calcio, sino porque no tiene ningún componente orgánico, a diferencia de esto. ¿Se acuerdan que era un proteoglucano? Que lo definimos acá en tejidos. Proteoglucano. Proteínas unidas a hidrato de carbono. Bien, proteínas, un compuesto orgánico, y unidos a glúcidos o hidratos de carbono, que son otro compuesto orgánico. Entonces yo tengo proteínas, tengo glúcidos que se degradan cuando yo los dejo en el medio, se oxidan y desaparecen. Entonces, por más de que la matriz del cartílago tenga sulfato, que es un medio inorgánico, no alcanza a fosilizar porque no se une con otro compuesto inorgánico, porque los compuestos inorgánicos no los degradan. Si yo no lo ataco o no lo degrado, obviamente puede quedar calcificado. Hay algunos otros sulfatos, por ejemplo, sulfatos de calcio, que hay en determinados tipos de rocas que también fosilizan. El tema es que el sulfato, el proteoglucano, se está uniendo con un compuesto orgánico. Entonces, por eso el calcio se termina degradando, porque el proteoglucano desaparece, y me queda solo el sulfato. En cambio, la hidroxiapatita está formada por fosfato de calcio, que son dos compuestos inorgánicos, ¿sí? Que los puedo encontrar combinados de otra manera, pero eso sí fosilizan, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo tengo un vertebrado, los cartílagos rápidamente, por la alta hidratación que tienen y el alto componente de fibras elásticas y de colágeno, se termina degradando, y en realidad el proteoglucano que forma justamente este medio o esta matriz termina siendo obviamente el componente que también se degrada primero. Entonces no alcanza a fosilizar y por eso desaparece. Bueno, y la última dice marcar la asociación correcta teniendo en cuenta el tipo de músculo y el tipo de contracción muscular. Bueno, acá que tengo que tener en cuenta, y primero el tipo de contracción de acuerdo a la velocidad. Recuerden que siempre yo voy a tener una velocidad marcada de acuerdo a la función general. El músculo liso es un músculo que responde a señales internas del organismo, entonces puede demorarse más rápido y hacer una contracción más lenta, y por eso no tiene todo ordenados los sarcómeros bien prolijitos, a diferencia del músculo esquelético y del cardíaco. Esto también hace que al ser rápido, ¿sí? O al ser lento, influya en la prolongación, ¿sí? O sea, o de corta o de larga duración la contracción. Si yo tengo que contraer el músculo rápido, obviamente que también lo voy a hacer en una corta duración, mucho más marcada obviamente en el músculo cardíaco. Y en el caso de voluntario-involuntario, lo mismo que dijimos, inervación del sistema nervioso autónomo o somático, o sea que nunca voy a considerar voluntario al cardíaco ni al liso, y nunca voy digamos, a considerar involuntario al esquelético, ¿sí? Esto es propio, recuerden, del músculo liso, que ya lo habíamos visto también en otra de las preguntas, la contracción, digamos, helicoidal, y no aparece esta contracción helicoidal en las fibras estriadas que hay, tanto en el músculo cardíaco o en el músculo esquelético. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado colgada? ¿Ninguna duda? No, profe. Bueno, creo que era más importante debatir esto porque sí considero que lo otro que teníamos pactado para esta clase, por ahí sí podían hacerlo
hacerlo un poquito más solos, pero les cuento que para mañana tienen que tener visto 3 videitos que se los voy a pasar ahora. Si por ahí se ponen las pilas, ya que tienen un recreo como más largo, porque hoy arrancan a las 10 o no, la otra. Creo que sí. Bueno, si quieren, los pueden ver ahora, yo ahora se los paso por el grupo. Vamos a empezar ahora con sistema osteoartromuscular. En sistema osteoartromuscular, ustedes van a ver que tienen un cuadernillo que les va describiendo en base a los planos anatómicos, después muchas imágenes y 2 aplicaciones que nosotros les pedimos que bajaran, porque en base a estas aplicaciones es como más fácil interactuar. Los que vayan yendo a la presencialidad en esta semana, por ahí les va a tocar la suerte de ir interactuando, que la Dani ahí les está ayudando a explicar la app. Los que nos quedamos en la casa no nos queda otra que verlo a través de videitos para que ustedes puedan interactuar con las aplicaciones. ¿Se las pudieron bajar o no? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, eso hace que puedan jugar, dar vuelta con la aplicación y no hay ningún problema. Yo les voy a pasar también otra página interactiva que me pasó uno de los chicos que había encontrado el año pasado, de las otras comisiones, para que ustedes puedan complementarlo, y está bueno porque es para trabajar desde la web y no desde el celu que por ahí está explotado. Entonces pueden ver, digamos, la vía alternativa, pero lo que vamos a ir viendo es a través de videos la guía de cómo hacer para interactuar con esa aplicación e ir estudiando los contenidos que me pide la Facu, ¿sí? Hoy vamos a ver los 3 primeros entonces, o sea que vamos a llegar, se los voy a pasar ahora, la primera partecita o explicación de la introducción del cuerpo humano, la descripción general o introducción al sistema esquelético y los huesos del cráneo. Vamos a llegar hasta ahí hoy. Y mañana van a continuar, pero ojo chicos, que mañana terminamos esta unidad de sistema osteoartromuscular, porque el sistema osteoartromuscular es mucha memoria de parte de ustedes, pero en realidad si se fijan en el cuadernillo es recortito, está llenísimo de imágenes. Si se han fijado, son un montón de páginas del cuadernillo, pero tiene dibujos, dibujos, dibujos. Y ojo, por eso está bueno que lo vayan viendo con las aplicaciones, no es que ustedes ven ahí la lámina esta de Netter, que les pide por ahí la Facu, digo que tengo que estudiar todos estos nombres que aparecen en toda esa figura porque se quieren rajar un tiro. No, por eso ahí en los videitos está explicado bien qué es lo que tienen que saber y qué es lo que no. Porque yo en toda esa lámina de Netter me tengo que estudiar los nombres de los huesos y quizás tengo uno en donde tengo que estudiarme un nombre de hueso y en el otro me lo muestra de perfil, de frente, de arriba, de abajo, pero me tengo que estudiar el nombre del hueso general y no la sutura, el agujerito por el cual pasa esta arteria, que después lo van a tener que estudiar obviamente en anatomía en la Facu, ¿eh? No es que no lo van a tener que estudiar nunca, pero no ahora, así que no se asusten. Y los músculos igual, imagínense que existen más de 600 músculos en nuestro cuerpo, y la facultad ha hecho una selección, y los que ustedes ven son menos de 50 de esos 600, o sea, ni el 10%, quiere decir que también cada vez que yo veo una super imagen de esa, donde hay 800.000 músculos, tienen que saber solo algunos, ¿sí? Así que no entren en pánico con esa unidad, porque cuando ven todas esas imágenes dicen, tengo que estudiarme todo esto y me quiero matar, y por eso es importante verlo a través de los videitos, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos?